Hola, buenos días. Vamos a esperar unos 5 minutos que los demás estudiantes se integren a la sesión sincrónica y así podamos comenzar. Ok, chicos. Solo tenemos dos, vamos a ver. Uy, chita. Ya pensé en alto. Bueno, vamos a comenzar pues. Vamos a ver si en el transcurso de la sesión se integran los demás estudiantes. Bueno, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? La tengo compartida ahorita en la sesión 9, que el día de hoy comenzamos pues con un nuevo tema. Casi todas las sesiones pues son diferentes temas, porque Fundamentos del Diseño tiene bastantes temas. Entonces, en cada sesión hemos venido abordando una o, por ejemplo, hasta dos temas de lo que sería este libro. Si ustedes se han podido fijar, el libro pues en sí radica de realizar muchos ejercicios con respecto a la bidimensión. Recuerden que la bidimensión hablamos de lo que está plasmado en una hoja de papel, ¿verdad? Todo lo que contenga. A pesar de que si hay un dibujo tridimensional que pareciera que está en tres dimensiones, él no deja de ser una bidimensión porque está plasmado en lo que sería un, una hoja, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de bidimensión, hablamos de la hoja en sí. Hay una parte de fundamentos del diseño que es la tridimensión, ¿ya? Donde ahí vamos a abordar un poquito más de elementos, por ejemplo, trabajar lo que sería líneas jugadas, también líneas entrelazadas. Hay otra parte de fundamentos del diseño que trabajamos figuras en el espacio, desde cómo construir una plantilla, por ejemplo, de una pirámide y reproducirla y poder realizar una composición en la tridimensión, algo ya con volumen. También está el plano seriado, que el plano seriado es una parte bastante creativa de fundamentos del diseño, y vamos a estar realizando un ejercicio más adelante de lo que sería la parte tridimensional y ya la última parte que es la tridimensión pues de fundamentos del diseño. En esta parte de lo que es la sesión 9, pues comenzamos con los principios fundamentales de composición.
Entonces, recuerdan que en las primeras sesiones de clase habíamos hablado que las composiciones son todas aquellas que cumplen, por ejemplo, lo que son las reglas compositivas, el equilibrio, si tiene simetría, si hay composiciones que son asimétricas. Si son asimétricas, quiere decir que hay una parte de la composición o del formato, como queramos decirle, o la hoja, que hay una parte equilibrada, donde hay un elemento compositivo más grande y en otro espacio de la mitad de esa hoja hay otro elemento más pequeño, pero que juntos ellos dos hacen un equilibrio en cuanto a composición. ¿Ya? Entonces, en esta sesión de clase vamos a estar abordando esos elementos compositivos que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de poder hacer un diseño, tanto como sea un diseño de marca, un diseño de portada, también en diseñar una tipografía, también en diseñar una página web, o también en diseñar una ilustración. Todo lo que hace un diseñador gráfico, eh, todo lo que hace un diseñador gráfico, pues, valga la redundancia, es una composición, elementos compositivos, artes, todo eso depende de una composición, ¿ya? Entonces, después de eso, pues, vamos a analizar un poquito lo que serían los tipos de equilibrio. Hay equilibrio, como les decía, simétricos, asimétricos y radiales. Si ustedes se fijan, esos términos nosotros ya los hemos venido desarrollando en esta asignatura. Acuérdense de lo primero que habíamos visto, que era acerca de, por ejemplo, la ley de la Gestalt, que recuerdan que había la ley de la simetría. Aquí lo volvemos a ver porque es parte siempre de lo que sería la composición. Está la otra parte donde es lo que les hablaba anteriormente, de que el equilibrio asimétrico, que también lo vamos a analizar, cómo yo logro un equilibrio a partir de la asimetría. Si simetría significa que partir una hoja y tanto de los ambos lados tiene el mismo peso y la misma forma, es una forma idéntica repetida, entonces asimétrico es algo que de un lado no está igual. Ya, entonces ese tipo de elementos tenemos que saberlo colocar para poder crear una composición que a pesar de que no sea simétrica, ella pueda tener equilibrio. Y entonces se va a lograr en cuanto a nosotros sepamos localizar en qué puntos estratégicos de la hoja o del lienzo, como le queramos llamar, vamos a colocar ese tipo de figura o imágenes o tipografía o colores o hacer contrastes como lo que miramos la semana pasada, contrastes de peso, contrastes de posición, de gravedad. Todo eso siempre va de la mano a la hora de realizar composiciones, ¿ya? Entonces, este video, a pesar que son 20 minutos, se los aconsejo que lo miren detalladamente porque les va a proporcionar mucha información necesaria para que puedan ustedes poderlas aplicar a la hora que hagan sus composiciones bidimensionales y también en composiciones tridimensionales. Luego de eso tenemos una lectura donde abordamos lo mismo, ya. Abordamos qué es el equilibrio, se define literalmente como el estado de un cuerpo cuando las fuerzas que actúan sobre él se compensan y anulan mutuamente quedando estable. Era lo que decíamos. A pesar de que, por ejemplo, una composición sea asimétrica, nosotros podemos equilibrar una composición usando estratégicamente las formas y los tamaños, así como la parte de los contrastes, para poder crear equilibrio en una composición. ¿Ya? Entonces, esta lectura tienen que irla
digiriendo, porque no es solo leerla, también es digerirlo. Y para que ustedes también sepan, por ejemplo, la fuerza de los formatos. El formato por sí mismo ejerce fuerza sobre los elementos que contiene. Este diseñador, el que habla sobre el libro de arte y percepción visual, recuerden que así como teoría de la forma y fundamentos del diseño, tiene que ver mucho con la percepción visual. Recuerden que ya hicimos ejercicios donde, por ejemplo, en el examen que hicimos un diseño de un módulo, creamos un módulo y a partir de ese módulo ustedes crearon eh, un patrón. Entonces, todos esos elementos de la percepción visual, ustedes prácticamente crean cosas, o por ejemplo, composiciones en los cuales eh, deben de crear, por ejemplo, concentraciones, radiaciones, anomalías y todas esas prácticas que hemos venido haciendo, ustedes las van a retomar en otras asignaturas, porque para eso esta base fundamental, que sería fundamentos del diseño, para que ustedes no se olviden de que esta clase siempre va a formar parte de todas las que van a venir en los siguientes cuatrimestres. Ya. Entonces, luego de eso dice que también tenemos la fuerza de los elementos, que recuerden que hablábamos, esta fuerza de los elementos tiene que ver mucho con los contrastes, en cuanto al peso, la dirección, el equilibrio, todo eso tiene que ver también con la parte de cómo equilibrar una composición. Es fundamental, ya. El peso, cada elemento tiene un peso concreto y cuanto mayor sea esta fuerza, ejercerá sobre los demás elementos. Entonces, dentro de esta sesión de clase, ustedes van a ver, aquí ya llegamos un poquito más a lo que sería, por ejemplo, el peso está definido por las siguientes razones. La ubicación. Entonces, dice que la ubicación se define un elemento que no está apoyado en los puntos de fuerza del formato pesa más. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que, por ejemplo, nosotros percibimos que este cuadrado ejerce más presión que el que está en el aire. Esas cosas son, por ejemplo, parte de la percepción visual. Recuerden que la percepción visual es una parte sumamente importante con la cual juega el diseñador gráfico, que ustedes producirán elementos que pueden dar información de, por ejemplo, alejar objetos, por ejemplo, acercar objetos. Todo eso tiene que ver también con figura fondo, tiene que ver con que ustedes hagan representaciones gráficas que tengan que ver con un mensaje determinado. También utilizan colores, tipografías, también utilizan tonalidades sobre claro oscuro. También hay un sinnúmero de cosas que ustedes diseñan y que tienen que poner en práctica a la hora de diseñar para poder crear estos efectos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ustedes, si ustedes se fijan, es casi lo mismo que hemos venido realizando también de la sesión pasada, que tiene que ver con los contrastes, ¿ya? La verticalidad, el interés intrínseco. Recuerden que nosotros siempre tendemos a ver lo que nuestra experiencia por defecto ya tenemos. Entonces yo relaciono cosas que yo he vivido con una imagen que tal vez me produzca a mí un sentimiento, ya sea de dolor o de amor o otro tipo de sentimiento, ¿verdad? Todo eso viene desde la experiencia del sujeto en sí. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta. Aló. ¿Vamos bien entonces? Si no dicen nada, pues supongo que vamos bien. Bueno, entonces espero que
lean un poquito, ¿verdad? Más detallado, si pueden lean varias veces, porque a veces en la primera pues no se digiere mucho lo que están analizando, sino una vez ya dos, a veces yo leo hasta tres veces algo que me dejaron en la maestría, entonces hasta entonces comprendo después de tres leídas. Pero recuerden que es súper importante que por favor lean los documentos, ¿ya? Ahora, el video habla un poquito acerca de lo mismo que tiene que ver con la lectura. Lo único que yo aquí salgo explicando, por ejemplo, ya con composiciones en las cuales eh, analizo lo que sería el punto de equilibrio, el peso visual, el contraste de color, la parte de dirección, también la parte donde se tiende a ver como profundidades, como el uso de las perspectivas en las composiciones. Entonces, prácticamente este video trato de explicarles eso, ¿ya? También recuerden de que, por ejemplo, como veníamos aclarando de esa parte fundamental que tiene que ver con la percepción que tiene cada uno de nosotros como individuo, también tiene que ver a la hora de ustedes leer el mensaje, que interpretan de ese mensaje, ¿ya? Entonces, eso queda tal vez como que bien a criterio de cada uno de ustedes, porque lo que significa para mí no puede significar para otra persona, ¿ya? Esto va dependiendo de las experiencias que hemos vivido. Entonces, también aquí hablo un poquito acerca del experimento de la balanza, que tiene que ver con igual los pesos visuales, donde hay mayor peso visual y donde se localiza la armonía y la tensión, ¿ya? Armónico es algo simétrico y la parte de equilibrio tensionado donde hablamos de composiciones asimétricas o también las composiciones que son radiales. Pero necesito que también se pongan a ver toda esa información para que puedan estar un poco más claros acerca de todo lo que estamos abordando en esta sesión de clases. Dentro de la prueba, pues esto que está aquí en la prueba es lo mismo que hemos venido estudiando aquí, por ejemplo, está dentro de los videos y dentro de las lecturas. Por eso ustedes tienen que leerlos ya y analizarlos para que puedan contestar. Por ejemplo, si ustedes dicen aquí definición de contraste, y yo me acuerdo, si contraste no es eso, entonces ustedes definen ahí si es falso o es verdadero, porque ustedes ya pudieron leer lo que sería el concepto de contraste ya. Entonces, dentro de ahí, de estos mismos documentos, una vez leídos, ustedes van a encontrar las respuestas de esto, si es verdadero, si es falso. Si, entonces, no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. No, profe, está claro. Ok. Bueno, sigamos. Vamos a aprovechar el tiempo. Lectura de espacio ilusorio. Bueno, los espacios ilusorios tienen que ver mucho con efectos de proyecciones de plano. Recuerden que al comienzo hablábamos de los planos que utilizando planos, recuerden que el plano tiene un alto y un ancho, ¿ya? No tiene una profundidad porque no es tridimensional, es un plano, entonces tiene alto y ancho. Es como una hoja de papel. Y en esta hoja de papel lo que yo hago es que si yo, por ejemplo, quiero hacer un cubo en la bidimensión de este papel, yo comienzo a trazar, ¿verdad? Les voy a compartir mi cámara para que miremos un poquito. Entonces, en esta parte que dice espacios ilusorios, ustedes van a ver ejemplos, por decirlo así, superposición. ¿Recuerdan eso de interrelaciones de formas? Entonces, tenemos un elemento aquí y el otro se superpone. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Como
estamos utilizando planos, yo perfectamente puedo cerrar aquí con un plano y dar una ilusión óptica en el cual percibo un cubo. Esto pasa también con lo que sería el cambio de tamaño, el cambio de color. En el cambio de color van ustedes a ver también un video que les comparto donde cómo se puede hacer profundidad al utilizar otras tonalidades de lo que sería algún color determinado. Por ejemplo, yo utilizo un color rojo. El rojo tiende a mirar como si fuera más oscuridad. Aquí podría ser un amarillo y aquí un naranja. A como les explico en el video, ya se lo voy a poner para que me entiendan mejor. Y entonces jugar con esas tonalidades también me va a poder a mí percibir un elemento tridimensional o un espacio ilusorio, como dice en este caso. Los cambios de vistas, las curvas y quebrantamientos, agregados de sombras, volumen y profundidades de espacios ilusorios. En este video, ahí es donde quería llegar yo. Entonces, por ejemplo, donde hablábamos del color. El color yo lo puedo utilizar en los planos. Si ustedes se fijan ahí, en ese tipo de... Espérenme, no les estoy compartiendo en la pantalla, ya me acordé. Ahora sí miran mi pantalla, ¿verdad? Todavía no. Ah, bueno. Yo miro las dos, profe. ¿Las dos pueden No. ver? Ahorita les voy a compartir. Sí. La sesión de clase la están viendo, ¿verdad? No, estoy viendo ahora su perfil. ¿Y ahí? No. Tampoco. Mm. Qué raro. La pantalla. Supuestamente aquí ya la estoy compartiendo, ¿sí? Pregúntele al resto si lo miran. Ah, ya. Estaba estaba pausado, por eso era. Se pausa cuando comparto la cámara. Ahora sí la miran. Sí. Ok. Sí, bro. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen que les congelé, esta particularmente son varios planos, ¿ya? Entonces, dentro de esos planos, si ustedes se fijan, me crean a mí una sensación de una doble imagen. Si ustedes se fijan bien, pareciera, la primera imagen pareciera que hay un plano y dentro de ese plano tridimensional hay un cubo adentro. Esa es la número 1. Y la número 2 es como que está un cubo completo, ¿verdad? En tridimensión o isométrico también. Ustedes ya miraron geometría descriptiva y eso tiene como que le quitaron también otro cubo, como que le sustrajeron un cubo dentro de ese cubo. ¿Ya se fijaron? Pero eso cómo lo lograron utilizando esas tonalidades. Ya, entonces, al tener esos dos elementos y ponerlos en esas posiciones, hacen una doble imagen, que son esos que estábamos hablando de elementos ilusorios. Entonces, cuando yo tengo este rojo, que es un rojo bien, bien fuerte, pareciera que fuera un fondo y a la misma vez es un lado. Si lo leemos a ambas imágenes, tanto la imagen que primero observamos a la segunda imagen también. Entonces nos da una sensación de profundidad y las partes más naranjas claras dan una parte como que ahí da la luz y la otra es el relleno. Y esa parte juega con nosotros en la parte de percibir, ¿verdad? La imagen nos hace un elemento tridimensional. Entonces, tenemos las capas, que son, cada cara de esto es un plano, mejor dicho, es un plano. Cada cara es un plano aplicado a un color. Al momento yo de jugar con estos planos y ubicarlos en un sentido, que voy a realizar una composición tridimensional dentro de la hoja, entonces
me hace percibir que yo tengo un elemento con profundidad y que ese elemento con profundidad también tengo un espacio ilusorio, que sería, por ejemplo, estas dos imágenes que tengo aquí. ¿Ya? Entonces también aquí en esta presentación tengo otra parte que es como lo que habíamos hecho en el examen. Aquí. Ya se pudieron fijar, es un patrón. Este patrón es un poco más complejo, ¿verdad? Este otro no. Pero ¿qué es lo que hace eso de eso como que está como que tiene volumen, ¿verdad? Siempre jugar con la parte de lo que serían las tonalidades. En el caso de fundamentos del diseño, nosotros podríamos hacer eso jugando con líneas, también con el negro sólido, ¿verdad? Y con blanco. Podemos tratar de hacer ese tipo de patrones. No hay ningún problema con eso. De hecho, una de las tareas creo que radica en que ustedes puedan realizar eso. Y aquí también, aquí hay un poquito más de plano que se asemeja a lo que estábamos explicando anteriormente. Y la producción de ese plano se concentra y realiza una, ¿cómo es que estábamos hablando? Un patrón. ¿Ves? Entonces, es bastante interesante porque se pueden lograr cosas muy, muy bonitas, muy estéticas, ¿ya? Y también sirve, de hecho, todo fundamento del diseño sirve como sirve para todo lo que es diseño gráfico, también sirve a la hora de hacer logotipos, porque hay logotipos que son bastante originales cuando se aplica este tipo de forma. Por aquí vamos a ver. Talento del internet. Entonces, chicos, por aquí, aquí. Vamos a ver por ahí. Ok, ahí volvemos a lo mismo. ¿Ya se fijaron? Si ustedes se fijan, son planos distribuidos. Es tipo cuando estábamos jugando con las escuadras. Con las escuadras podemos realizar bastantes formas, jugar con la isometría. Si las ponemos, ustedes saben, en 45, también en un ángulo de 30 podemos realizar isométricos en 30 y 45. Entonces aquí se asemeja un poco a eso, ¿ya? Lo único que dentro de aquí, pues jugamos un poquito con lo que es color. Luego de eso están estas figuras. Esas figuras también son parte de lo que es los elementos ilusorios. Cómo yo juego con elipsis, divido mis planos, distribuyo las líneas, haciéndolas como que tienen una cierta profundidad, juego con los movimientos de esas líneas. Por ejemplo, aquí ya se fijaron que interrumpo la línea y creo un efecto como de que ahí hay circunferencias, un semicírculo, aquí como que hay una grada, todas estas partes así de esta composición, ustedes las tienen que tomar en cuenta para poder realizar esta próxima tarea, que se basa a que ustedes puedan hacer un diseño más o menos parecido a esto. Ya. Aquí lo miramos un poquito ya más aplicado a lo que sería gráfico, miren. Por eso también se los puse para que... Ok. Entonces, la tarea radica en que, igual forma, utilizar hojitas blancas, lápiz de grafito para hacer un preboceto, ¿verdad? Y realizar un espacio ilusorio y un espacio fluctuante. Entonces, aquí sale cuáles son los espacios ilusorios y cuáles son los espacios fluctuantes. Para que le peguen una leída y puedan ustedes crear la composición, ¿ya? Planos ilusorios, estos conflictivos o fluctuantes.
tienen que ver también con lo mismo que habíamos visto, solo que aquí aplicamos un poquito como, si ustedes se pueden fijar, es un patrón y es un módulo, pero ese módulo no tiene un fin. ¿Ya se fijaron? Entonces son un poquito más complejos, pero es cosa de que ustedes se pongan a analizar las formas para que ustedes puedan crear este tipo de ejercicio. Entonces dice que el espacio fluctuante, ya nos quedan 10 minutos, dice, vamos a aprovechar estos 10 minutos. El espacio fluctuante es ambiguo porque no existe una forma definida con la que podamos interpretar la situación espacial. Pero el espacio conflictivo aporta una sensación espacial absurda, que esto que está aquí. Por ejemplo, yo miro dos cubos, pero a la misma vez no se define en sí cuál de los dos cubos es esta cara que tengo aquí. Ya, entonces ese tipo de ejercicios van a intentar hacerlo. Yo creo que este sí les va a costar un poquito más porque es más de análisis, más de pensar. Pero el otro no, el otro es prácticamente lo que habíamos visto de cómo poner los planos y las posiciones de los planos y poder crear, por ejemplo, ¿cómo es que se le dice? Se me fue el avión. Crear un patrón, ya. No sé si hasta el momento tienen alguna duda. Hello. ¿Aló? ¿No tienen ninguna duda hasta el momento? Profe, Sí. no necesariamente tiene que ser de los que están ahí. Bueno, ejemplo, puede ser otro diferente que sea la mismo ilusorio. Miren, si van a tomar referencias de internet, pueden tomarlas, pero no hacerlas idénticas. Tienen que modificarlas. Ya. Ok, está bien. No sé si tienen otra consulta. Hello. No. Bueno, vamos a quedar hasta ahí. Entonces yo voy a compartir la sesión, ¿verdad? Para que los demás puedan entender qué es lo que vamos a realizar. Y cualquier consulta, si me van a pedir sugerencias acerca del trabajo, pues me la pueden realizar. Yo siempre les voy a estar contestando mientras tenga un tiempecito, ¿verdad? Entonces estamos a la orden, cualquier consulta, ¿ok? Okay. Bueno, profe. Bueno, se cuidan y el próximo domingo tenemos sesión sincrónica a la misma hora, a las 11:45, ¿oyeron? Bueno, Bye, se cuidan. bye. Bueno, Igual, profe. bye. Bye.